Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ismael Ortiz Martínez, soy licenciado en Psicología Social y mi compañero Javier Camacho, y soy licenciado en Psicología Educativa. ¡Yay! La psicología. Pues bien, ¿qué nos convoca el día de hoy, licenciado? Pues entre nuestra licenciatura o esta parte de pregrado y los demás estudios que hemos hecho también en cuanto a diplomados, cursos y demás, hoy venimos a hablar justamente de la parte profesionalizante, ¿no? Del campo de lo que implica la psicología ya directamente para la gente que se hace llamar psicólogo, ¿no? Para la persona. Entonces, creo que va a ser un tema interesante, Lick. No sé cómo lo veas. Lo veo complicado, Lick. ¿Por qué? Porque el tema de hoy, como pudieron darse cuenta, vamos a hablar de qué es la psicología, sus campos de aplicación y nuestras perspectivas profesionales. ¿Por qué lo veo complicado, Lick? Pues porque tú tendrías que decirme, Lick, ¿por qué lo ves complicado? Por eso estudié psicología, por eso me agrada. Y dime cómo te sientes con eso, ¿no? Ok, vamos a jugar un poquito con estos clichés, la verdad. Y uno de los grandes clichés que tenemos de la psicología es reducirla al tema clínico, al tema terapéutico, ¿no? Y el gran y cómo te sientes con eso, ¿verdad? Exactamente. Pero justo, y ahora sí, permito explicar por qué es un tema complicado, además de lo que ya mencioné, es el asunto de definirla. ¿Qué le parece si empezamos con la definición más clásica y la que pueden encontrar cualquiera de ustedes en cualquier página que googleen o en cualquier diccionario a su alcance? Exacto. ¿Qué es la psicología, licenciado? La psicología, desde esta definición que manejas, pues se divide en dos: esta parte teológica de psique y de logos, que logos es tratados o estudio de, y psique habla de mente o de alma. Entonces, la definición más conocida o la de más fácil acceso es el estudio de la mente, ¿no? El estudio de esta condición. Y pues obviamente para llegar a esto, creo que un buen comentario que hizo ahorita Lick y que me parece muy acertado es jugar un poquito con esta cuestión, ¿no? Claro que porque sí. Muchas veces la gente piensa que únicamente el psicólogo se encuentra en una sola área, ¿no? En esta concreción de la salud mental, porque somos profesionales de la salud mental, pero no en los mismos campos de intervención, ¿no? Por ejemplo, entonces el típico, ¿no? Que a lo mejor está la imagen del diván, de esta persona que está atrás y demás, y es, en la relación entre cuerpo y mente, es decir, entre la parte fisiológica, la parte mental y lo que construimos en relación con el contacto con los demás, existe una gama de contextos, de situaciones, esta parte fenomenológica y demás, en la que nos vamos a ver envueltos de ciertos roces, de ciertas aproximaciones, ¿no? Con cosas a lo mejor placenteras, otras no tan placenteras, favorables, otras no tan favorables, que empezarán a generar un cierto desgaste, un cierto desbaste, una cierta movilización de aquello que nosotros conocemos como esta integridad o como esta salvaguarda mental, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, usted en su área como psicólogo social, pues no me dejará mentir, ¿no? La misma relación... Aunque quisiera, no lo voy a dejar. Esa misma relación con la gente, ¿no? Por ejemplo, con los grupos. Y llámese los grupos no solamente como una cuestión de las personas en sí, como a veces lo vemos coloquialmente, ¿no? Como el grupo de amigos, sino todos los lugares donde coincidimos con los demás o decidimos estar ahí. ¿Cómo se vive esta parte, por ejemplo, de la salud mental? Ok, antes de pasar directamente a mi área formativa, creo que debemos de aclararles a las personas que nos escuchan justamente el tema de cómo es que aparece y qué es la psicología más allá de psique y logos, ¿no? Uh-huh. La psicología, depende de la definición que encuentren, la van a nombrar una ciencia o una disciplina. ¿Cuál es la diferencia? Ciencia es todo aquel conocimiento que ha sido probado por el método científico. Ajá. ¿Qué es el método científico? Pues bueno, eso que nos permite corroborar que un conocimiento es verídico, o por lo menos comprobable, porque verídico es otro gran concepto que vamos a tener cuidado, y aquí vamos a poner mucha atención en los conceptos. Uh-huh. Entonces, si bien cuando hablamos del ser humano, la psicología se va a enfocar en el hecho de que hay cuestiones objetivas, concretas, individuales, y hay cuestiones subjetivas que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con la relación, con lo abstracto. Con lo abstracto, exactamente. Entonces la psicología va a estudiar lo que tiene que ver con lo abstracto y lo concreto en el campo de la salud mental. Exacto.
O también algo bien interesante que menciona Lick. Menciona, somos parte del área de la salud mental, y es verdad. Y también nos encontramos en el área de las ciencias sociales. Ajá, entonces, la psicología es una disciplina tan amplia porque tiene sus ramificaciones, tiene las áreas que están más ligadas al trabajo médico, al trabajo terapéutico, bueno, no médico, sino a esta área de la salud. Sí, sí. Y tiene las otras divisiones de la psicología que están más enfocadas a otros procesos, donde también participan las colectividades y los procesos de salud mental, y los procesos subjetivos y los procesos concretos, ¿no? Y lo dices orgánicos. Bien, lo dices bien y te interrumpo un poquito porque quiero que profundices en esto. Si bien hablamos de una cuestión de los hechos o de la parte objetiva, ¿no? Y de la parte subjetiva como esta construcción, esta interpretación, ahí lo voy a llamar así, ¿no? Esta construcción de historias, ¿no? Es decir, a final de cuentas en la experiencia con un fenómeno, con alguna cosa, nosotros vamos a interpretar con los recursos que tenemos, con las condiciones y demás, le daremos un significado, etcétera, ¿no? Y justamente cuando haces esta distinción, como las que están más apegadas a las ciencias sociales y las que están más apegadas a la cuestión de la salud, vamos a decirlo, más ¿cómo decirlo? Como más terapéutica, gracias. Justamente muchos de los problemas, muchas de las cuestiones que desgastan la salud mental tienen que ver con el constructo subjetivo, ¿no? Ya nos pusimos complicados. Exacto. Y primera gran palabra, constructo subjetivo. Pero lo decías bien. Creo que en cualquiera de todas las áreas y como columna vertebral o una parte en la que nos podemos agarrar todas las distintas orientaciones y demás, más allá de si partimos de una o de otra, la cuestión de la construcción de la subjetividad en la salud mental tiene un peso muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas, ¿cuántas veces hemos tenido, ¿no?, la oportunidad de acercarnos a conocer todas las áreas profesionales y reconocer que tenemos diferentes lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, mi posición, ¿no?, dentro de una familia es diferente a la posición que tengo como sujeto en un lugar de trabajo, o la posición que tengo como sujeto en relación a mis amigos, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿no cree que es un poco complicado? O sea, el hablar de esto, digo, no cualquier persona podría trabajar la psicología, ¿no? Es complicado hablar de esto, es complicado trabajarla. Todavía más complicado trabajarla. Y es complicado introducirnos en este mundo, pero es muy, muy bonito, porque aquí quisiera mencionar algo a título personal. A veces da la impresión cuando estudiamos o trabajamos de que pareciera que el mundo se dividiera como en cosas que nada más atañen a los arquitectos, cosas que nada más atañen a los abogados, cosas que nada más atañen a los médicos o a los nutriólogos. Y eso es una gran mentira. Compartimos el mismo mundo, la misma realidad objetiva, pero también compartimos cosas que van a ser bien diferentes y tienen que ver con la interpretación. Esa es la parte subjetiva. Entonces, mencionaba, mientras que están las áreas de la psicología que van a trabajar más cercano a la salud, como la entendemos, ¿qué va a ser entonces diferente a un psicólogo, de un médico, de un enfermero, de un técnico en adicciones, de un psiquiatra? Que de hecho, vamos otra vez con los clichés, normalmente asocian al psicólogo con el loquero. Y esas son cosas que no están ni cerca. No todas las enfermedades son orgánicas o biológicas. Y aquí vamos a colocar este otro gran concepto y ahorita pasamos al de los constructos subjetivos, el tema de cómo observamos al individuo, ¿no? Según la definición de ahorita, no recuerdo quién me mencionabas, que, bueno, de acuerdo a una definición, va a ubicar al sujeto como un ente biopsicosocial, es decir, la articulación entre elementos biológicos como sí, el cuerpo, mi cuerpo, mi función orgánica, sí, todos mis órganos, todo esto que está conectado y hacen que funcione y yo hable y respire. Y luego tenemos la parte social, que es donde me desarrollo, la cultura, los amigos, todo ese tipo de cosas. Y la parte psicológica, como lo que pienso, los afectos, toda esa parte. Entonces, en esa articulación pues devenimos nosotros. Ahora, cuando mencionamos de que no todas las enfermedades son orgánicas, es por el hecho de que hay cuestiones no tangibles, pero que nos afectan. Por ejemplo,
la depresión, el estrés, la felicidad incluso también afecta. Exacto, todo en medida, muchachos, por favor, sí, todo en medida. O sea, la felicidad también afecta tus percepciones, ¿no? Tú todo feliz y no puedes darte cuenta de que estás cometiendo un maltrato. No firmes eso que está ahí, no firmes eso. Yo sé que estás feliz, pero no lo firmes, por favor. Claro, porque somos algo más que meros entes biológicos. Si fuéramos meros entes biológicos seríamos netamente animales, porque eso somos animales racionales. Uh-huh. No somos netamente sociales, porque no todo depende de la construcción en sociedad. Exacto. Sin embargo, eso es una consecuencia bien interesante del ser pensantes, que construimos sociedades, formas de relacionarnos diferentes. Y esto es algo bien interesante, porque va a complejizar también la dinámica subjetiva. ¿Por qué? Determinada sociedad, determinado grupo, es decir, no somos los mismos las personas que viven en el sur del país que los que viven en el centro, que los que viven en el norte. ¿Por qué? Por el mero hecho de compartir tradiciones, costumbres diferentes. Y esa es la parte social, la parte que abarca la cultura, que abarca la relación. Y encima de todo, la parte interna que tiene que ver con cómo yo percibo las emociones, qué para mí es importante, porque vamos a hablar de estos otros elementos que también son muy comunes en la psicología, pero que a veces han pasado tanto a la cultura popular. Exacto. Que dejamos de verlos con la importancia que tiene. ¿Cuáles son? Las creencias, uh-huh, las emociones, ¿no? Ese tipo de cosas, los juicios de valor, los valores en sí mismos. Entonces de repente parece que es algo como que todos sabemos de qué es, pero realmente no los alcanzamos a comprender. Algo tan simple. Cuando yo escucho, ¿no? Es que los problemas de la sociedad es porque faltan valores. Bueno, eso es, y es entendible, porque lo que saben sobre ellos es lo que viene en la revista TV y Novelas. Pero ya en una visión más especializada, pues nos damos cuenta de que existen los valores y que existen los antivalores y que la escala de los valores son universales, pero la forma en las que los jerarquizo van a ser diferentes. Para mí puede ser más importante la lealtad, para ti puede ser más importante el respeto, para ti puede ser más importante la tolerancia. Yo creo que la tolerancia no debería existir como valor. No voy a explicar ese chiste. A la crisis del chiste, sí. Pero, digo, te pregunto esto por una cuestión bien padre, ¿no? Empezábamos hablando como de esta cuestión de, ok, la psicología, y no dejarla nada más en la cuestión del tratado de la mente, o el estudio de la mente, y que muchas veces no alcanzamos a vislumbrar esta cuestión de, ok, nosotros como individuos, o como sujetos, o sea, como personas, o como gente, tenemos que ser un poquito más... No sé, lo voy a decir de esta manera, si me equivoco, encuentras una palabra, mejor me corriges. Tenemos que ser un poquito más pulcros en la forma en cómo estamos llevando nuestras relaciones, ¿no? Llevando nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tú lo comentas y es a lo que voy. Una definición concreta de la psicología sería un poquito difícil por el sentido de la vasta y amplia cantidad de áreas que tenemos, ¿no? De intervención, claro, sí, de la parte especializada. Creo que la primera y la que podría ser más aprensible para la gente que nos está viendo es justamente el día a diario, ¿no? La fenomenología, la cuestión de la vida cotidiana y con quién compartimos ese espacio, ¿no? Creo que muchas veces no se dice porque se toma como algo ya implícito, pero trabajamos con personas, y la persona, aunque llegue específicamente a decirte, ¿sabes qué? Yo tengo esta problemática, no puedes agarrar y sacar esa variable o esa constante e inhibir todo lo demás que está alrededor, porque puede ser un detonante, puede ser algo que apacigua, puede ser algo que controla, y entonces la misma dinámica del día también le generará un efecto a esta problemática, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahorita con lo que decías, y me suena mucho, ¿no? La cuestión de los afectos, de la cuestión de las dinámicas. Por ejemplo, en campos de intervención, ¿no? ¿Cómo trabajas? Porque, por ejemplo, yo decía, una cosa que es muy común y que va en todos lados es la cuestión de las adicciones, ¿no? Claro. Sobre todo cuando tocaste este punto de la diferenciación como entre médico, enfermera, etcétera. Y dices, ok, ¿cómo un psicólogo podría intervenir en el trabajo de adicciones? ¿No? Cuando ves a personas que dicen, pues yo tomo y soy bebedor sociable. Yo tomo y tengo un descontrol, por ejemplo, o consumo cierto tipo de sustancias nocivas, yo qué sé. ¿Cómo podrías o cómo podemos intervenir desde la psicología? ¿Cómo se puede intervenir con esto? Para poder hacer una muestra un poco más explícita para la gente de qué es lo que se trabaja.
¿no? ¿Por qué de todos los ejemplos escogí uno de los más complicados? Sí, es que ya ves. Ahorita regreso. A ver, me agrada, va. Mencionábamos de que hay distintos tipos de psicología y que de esos tipos de psicología va a tener que ver también con el enfoque que va a ser la teoría o la escuela generalmente. No escuela como institución, sino la escuela de pensamiento, la corriente en general. Tenemos varios y va a dividir la forma en la cual trabajamos. Dentro de los más comunes están la Gestalt, está la cognitivo-conductual, está el psicoanálisis. El humanismo. El humanismo, sí, se me olvidaba el humanismo. El estructuralismo. Sí. Que son perspectivas diferentes desde las cuales se aborda la misma problemática. Entonces, ¿dónde quedó eso de trabajamos con el mismo mundo? Sencillo, son distintas formas de resolver el mismo problema. Exacto. ¿Sí? Entonces, bueno, también el enfoque del psicólogo. Por ejemplo, un psicólogo cognitivo-conductual lo que busca es modificar conductas. El enfoque humanista. No sé, ayúdeme con el humanismo, no estoy tan doctor en el humanismo. Sí, la cuestión, por ejemplo, de la personalidad, ¿no? Vamos a decirlo así. Entonces, en la cuestión del humanismo, pues manejar condiciones, por ejemplo, de empatía, del saber cómo aproximarte al sujeto, pero que también el sujeto pueda aproximarse a la dimensión de lo que implica, pues obviamente, este malestar junto con los demás. O sea, cómo afecta de manera directa o indirecta al otro, ¿no? Y cómo existen como estos, vamos a decirlo, como especie de valores que tendrán que irse formando y desarrollos como positivos inherentes, ¿no? El sentido de la vida. Ajá. Ahora, aquí voy a hacer una aclaración porque, como ya dije, muchos temas de la psicología, muchos contenidos han sido adoptados por la cultura popular y no significa que los entiendan bien. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan, según ellos, terapias, y perdón que lo mencione así, pero es que según ellos, y hay que llamar las cosas como son. Por ejemplo, pseudo. Sí, yo puedo jugar Need for Speed o un videojuego de carreras, para ser más claro, un videojuego de carreras y ser muy bueno en ese videojuego de carreras y creer que lo sé, porque los controles son muy reales y lo que quieran. Pero si a mí me suben en un auto de carreras, probablemente me mate. ¿Qué quiere decir eso? Hay que hacer las cosas con responsabilidad y sabiendo qué es lo que estoy haciendo. Los simulacros no significan que yo sepa. Entonces, cuando se malentienden las corrientes de la psicología, y una de las que más han malentendido es el tema del humanismo, el de la superación personal, y es que tienes que hacer esto porque hay que pensar en positivo y vibrar alto. Coacheo al no lo quería mencionar ahorita. Y eso, miren, podrá ser muy buena intención, pero puede tener efectos negativos porque no son profesionales. O hay que preguntarnos también qué tipo de profesionales. Ok, entonces, eso dejando a un lado. El humanismo tiene también un enfoque muy padre. Pero no se me desvíe, Lick. La pregunta era muy sencilla. ¿Cómo vas a intervenir? ¿Cómo vas a intervenir, por ejemplo, en el campo de las adicciones, Lick? No, ya veo que te estás yendo por la tangente. No. El público lo sabe, todo el mundo quiere que yo empiece a hablar de cómo interviene. Para que el público no se suba en un carro de carreras pensando que sabe manejar. Ah, ok. Tengo que explicar eso sí es cierto, muchas veces, y cuidado con eso. Una cosa es que lleves 1, 2, 3 semestres y que no hayas terminado. Otra cosa es el que dice que da buenos consejos y entonces se atañe el nombre de psicólogo. El que hace otro tipo de terapias, por ejemplo, como el coaching coercitivo, etcétera. Hay que tener bien en cuenta que justamente la preparación en un pregrado, en esta cuestión de la licenciatura, es una condición formativa que también tiene que ver con la cuestión de la práctica, ¿no? Del control. Existen espacios en donde se forma, existen espacios, por ejemplo, las prácticas profesionales, el servicio social, las prácticas inherentes a los casos, por ejemplo, que se dan dentro de algunas de las asignaturas, etcétera. Pero es muy diferente, ¿no? O sea, no hay que confundir, porque al final de cuentas es una labor muy, muy importante y pues independientemente, ¿no?, de lo que cada quien pueda decir que hace o no hace, sí tener cuidado de ir con una persona profesional, porque obviamente te avala una trayectoria, ¿no? Una trayectoria institucional y un respaldo, que creo que es importante. Sí, y es de lo que voy. La teoría es importante porque la teoría nos ayuda a entender el problema y a partir de ahí encontrar las posibles formas de trabajar con esa problemática. Entonces, bueno, explicado toda esa vueltezota, vamos, ¿cómo trabajaría un psicólogo el tema de adicciones? Yo particularmente, al ser psicólogo social, no puedo desconectar la problemática del entorno en el cual está inserto ese sujeto. Por ejemplo, hace ya tiempo, ya tiene bastante tiempo, hace como 30 años más o menos,
una forma de ver las adicciones era como culpa de la persona adicta. Entonces, por ejemplo, había muy poco presupuesto destinado a la salud a los adictos, porque se pensaba que era culpa de ellos que consumieran, como es como de, si tú quieres, deja de tomar. Y algo como que... no lo había pensado antes, ¿verdad? Exactamente. Oye, soy alcohólico, pues deja de tomar. Gracias, me diste la solución. Sabes que me encanta sentirme mal por tomar y intentar solucionar mis problemas tomando, porque se me olvida, y luego cuando despierto me doy cuenta que siguen aquí, lo cual me hace tomar, y me encanta esa sensación. Sí, o sea, yo no veo fallas en tu lógica, güey. Sí. Bueno, entonces, la teoría que nos ayuda a entender desde la psicología social. La psicología social va a entender este proceso de salud-enfermedad como algo que tiene relación con el contexto en el cual se genera. Thomas Szasz, un famoso autor dentro de la antipsiquiatría, va a decir que no podemos hablar de individuos enfermos, sino de sociedades enfermas. ¿Por qué? La sociedad, la cultura es tan complicada que genera sus propias problemáticas. Y entonces, por ejemplo, ver la pobreza, por ejemplo. Ver pobreza que lleva a otros problemas, como por ejemplo familias disfuncionales, que va provocando individuos con problemas de autoestima, de rechazo, odio a los demás, y entonces aparecen las adicciones. De hecho, una predisposición Foucault, ¿no? También en los de Historia de la Locura, ¿no? Habla de cómo al inicio del trabajo de Historia de la Locura, o tratados de Historia de la Locura, toca como este punto, ¿no? De qué es la locura y quién es el loco del pueblo, ¿no? A través de un estudio más histórico, y es muy, muy interesante, ¿no? Bien, regresamos a la teoría. Entonces, bueno, ya me explicaste qué, no me has dicho cómo. Exacto. Pues bien, yo particularmente he tomado como un trabajo adicional a la parte de la psicología social, un diplomado en acompañamiento terapéutico. Lo que se va a tratar es de buscar acompañar al sujeto en un proceso de su cotidianidad para poder ir elaborando las cosas que le crean el conflicto. Y entonces se va a entender el tratamiento, que puede ser bastante largo, no en quitarte, ¿no? Y en decirte tú puedes y échale ganas, y entonces piensa en tu familia, porque pensamos en una persona que es adicta, no es que no los quiera, sino tiene una dependencia fisiológica a las sustancias y una dependencia social, y muchas veces lo que genera esa dependencia son problemas que no he alcanzado a resolver. Y me puse bien clínico ahí, eso ni siquiera fue psicología social. Pero fíjate qué interesante, ¿no? Con lo que comentas, porque sí es el cómo, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo afecta la cuestión del contexto, ¿no? Claro. Para poder hacer este tipo de cambios, o antes incluso del cambio, para hacer ese tipo de introspección, ¿no? De este análisis interno, decir, oye, ¿por qué, por ejemplo, consumo, ¿no? ¿Por qué soy adicto? Y va desde una cuestión de incluso preguntarnos, ¿no? Bueno, y pues, ¿quién me acercó? ¿Cómo me acerqué? O sea, ¿cuál fue como la trazabilidad para haber llegado al conocimiento de esta sustancia, ¿no? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué función tiene en el sentido de mi relación con los otros, ¿no? Y esa parte más como, yo lo veo así, ¿no? Por lo que decías, de esta condición como de lo mismo de lo social, ¿no? Como que no podemos hablar de un sujeto enfermo, no porque digas, es que entonces yo no estoy enfermo, todos están enfermos, no, sino en el sentido de hablamos de una sociedad enferma porque posibilita las condiciones, las exigencias y demás para que la persona se encuentre en la probabilidad de, no en la garantía, pero a final de cuentas esta dinámica, este tipo de cosas que bailan, vamos a decirlo así, ¿no? A lo largo y ancho de la vida de las personas, te ponen en esa condición de bueno, o sea, puedes conocerlo por algunas razones, ¿no? Y por alguna razón también puede ser un problema. Que acá, por ejemplo, no hay que pensar que nada más esa sería la solución directa. O sea, un psicólogo también va a trabajar en correlación con un psiquiatra, con un médico, porque ya dijimos que el individuo, sus problemáticas son complejas. Si bien algunas tienen su origen en temas emocionales, en temas de su estructuración, de su desarrollo, pues otras sí son muy específicas. Por ejemplo, la dependencia química a una sustancia, esa no la vas a curar hacia la brevedad con quitándole la sustancia. Que por cierto, aquí voy a aclarar, hay algunos enfoques que sí lo trabajan completamente desmedicalizado. Sí, ¿no? Pero no lo voy a mencionar aquí. Y por ejemplo, aquí haces un buen traslape y a su punto una buena conversión, como de pasar la bolita a la parte clínica, ¿no? Decías, a final de cuentas es cierto, a mí me suena mucho esta parte por lo que significa para el sujeto, ¿no? O sea, esta parte del poder resignificar ciertas condiciones, ¿no?
mucha gente tiene por entendido el psicólogo más desde el psicólogo clínico, ¿no? ¿Qué perspectiva, qué nos puedes compartir desde tu conocimiento de lo que sería la funcionalidad del psicólogo clínico? El psicólogo clínico, fíjense, para que vean, algo que una persona con ojo entrenado, no un ojo clínico, pero un ojo entrenado se va a dar cuenta. Yo era el que lo iba a entrevistar, ahora él me está entrevistando. De hecho. Chéquense eso, pongan la atención. De las habilidades que tiene que desarrollar un psicólogo, o capacidad de observación. Básicamente. Su pregunta otra vez. Ok. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Cuál crees que sea la función del psicólogo clínico? ¿Cuál es el aporte del psicólogo clínico, digámoslo así? El psicólogo clínico en cualquiera de sus modalidades, es que el psicólogo clínico puede ser gestal, puede ser cognitivo-conductual, puede ser con un enfoque psicoanalítico, que esa es otra cosa también, la terapia de psicoanálisis, no es lo mismo psicoanálisis que enfoque psicoanalítico, pero no voy a enrollar con eso. ¿Cuál es la función? La terapia psicológica nos va a ayudar para sobrellevar toda aquella situación que nos genere un conflicto. No, al psicólogo no van los locos. Si tienes algo ya más ligado a la locura, es una patología y eso es ámbito del psiquiatra. Y el psiquiatra es una especialidad médica, porque él regula con... Exacto, ¿no? Porque una cosa es la cuestión de la patología y otra cosa es la psicopatología, ¿no? Exactamente. Y es como bien marcado, ¿no? En ese sentido, luego la gente piensa que cualquier cuestión física ya por ende nace de una cuestión meramente biológica, no puede ser hereditaria o adquirida, pero piensan, no, es que si me duele algo, no sé, cualquier cosa la atribuyen en algún momento a esta parte del organismo, ¿no? Y no, pareciera ser que a veces no conocemos que se llama somatización, ¿no? Ya nos metimos en términos muy complicados, no tan complicados. ¿Qué es la somatización? La somatización es cuando el padecimiento atraviesa por el organismo, pero su origen es mental. ¿Es mental? Por ejemplo, justamente estaba hablando con mi compañero que, por ejemplo, ahorita por la sobrecarga de trabajo de donde estoy, tuve una semana muy fea, mucho café, mucho baile, mucho trabajar hasta altas horas de noche, y entonces de repente ya me empezaba a zumbar la cabeza, la mano. Tal vez sea algo médico, lo voy a consultar porque no lo puedo justificar todo a lo psicológico, pero es el dolor de cabeza, el estrés cuando aparentemente pues duermes o comes o lo que sea, pero existe la somatización, ¿no? Dormir, despertarte y sentir que no dormiste nada. Justo hago mi última entrega a las 12 de la noche, me tenía que levantar temprano. Me despierto antes que suene mi despertador y tan fresco como si hubiera dormido 13 horas. Los dolores, los padecimientos que yo sentía y que evidentemente estaban ahí y que no los podía controlar, eso es somatización. Bueno, a grandes rasgos sería un ejemplo de somatización. No sería el más fiel. ¿Un ejemplo? No sería lo más fiel, pero sería un ejemplo de cómo de repente ya el impacto subjetivo llega a ser tal que se hace orgánico. Sí. Y justamente, ¿no? Como decías, por ejemplo, la función en cuanto a la gente que conocemos como más comúnmente, ¿no? En esta condición como más de dominio público. Si es que no supe cómo decirlo. Cultura popular. Ajá, exacto, de la parte popular. Por ejemplo, la terapia, ¿no? Justamente la parte de la psicoterapia, porque la terapia, pues hay diferentes tipos de terapias, pero la psicoterapia y todas las diferentes modalidades de la psicoterapia gestal, la psicoterapia cognitivo-conductual, la psicoterapia el psicoanálisis, la psicoterapia con enfoque psicoanálisis, etcétera, ¿no? La diferencia. Por ejemplo, también ya nos dijiste, ¿no? Hay una intervención, por ejemplo, con el sujeto desde el acompañamiento y desde la resignificación y la reestructuración de ciertas características o de cierta parte de su historia de vida y de su contexto, ¿no? Para poder hacer como este enlace de estos dos elementos. Aclaremos resignificación. Hace un momento cuando me preguntaba de cuál es el trabajo del psicólogo clínico, yo les mencionaba que en cualquiera de las modalidades es apoyarnos con algo que genera un malestar. Ajá. Por ejemplo, clásica ahorita de hoy en día y tan popular, y eso me refiero con cuando de repente ciertos términos son de dominio público. Ajá, exacto. Las parejas tóxicas, ahora ya resulta que todo es tóxico. Y es como sí. A ver, de verdad, ¿cuál de los dos es el tóxico?
ella que vuelve y te genera, o tú que sigues estando ahí. O tú que te bañaste en cobalto 60. Que te bañaste en cobalto 60. Tú que viviste... Tú que vives de Maruchan. Ajá, tú que vives de Maruchan, o sea, eres muy tóxico, güey. Exacto. No, hablando de eso, entonces va a ser algo que nos genere malestar. Entonces, uno pudiera pensar, por ejemplo, hablando de eso de las situaciones, de las relaciones que nos hacen daño. Al ser uno el que está interpelado por el malestar, puede ubicar que no es algo que quiere, que es algo que le lastima, pero no puede dejarlo. Entonces, ya una vez que uno se da cuenta que necesita ayuda, es la pertinencia del psicólogo. ¿Por qué? Los psicólogos no andamos metiendo las narices donde no nos importa, la verdad. Es decir, no digo, si encuentras uno que llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Mira mi tarjeta. Digo, recíbesela de buen pedo, ¿no? Pero básicamente, no eres invasivo. Es que me lleva al otro cliché. Que no tenemos trabajo. No, estaba pensando en el de, hola, ¿qué tal? Soy psicólogo. Hola, mucho gusto. No vas a analizar, Por favor, te encargo, no me analices. Tan cliché es que esto no estaba acordado y se la sabía. Exactamente. La gente piensa que andamos todo el tiempo dando psicodiagnósticos o haciendo diagnósticos. Ajá. No es cierto. Y no andamos diciéndole, no andamos dando consejos, ni andamos diciendo, No es un análisis salvaje o silvestre, ¿no? Así como de, mira, como este tipo de cosas. Y justamente también te quiero preguntar esa parte, porque yo estoy dirigiendo la entrevista. Sí, ya me di cuenta, se tomó posesión de mi programa. Las cuestiones de interpretación de los sueños, ¿no? Por ejemplo, y no vamos a profundizar en la cuestión tan conceptual, pero... Ves, por ejemplo, libros, y a mí me ha tocado gente que llega y me dice, oye, tú eres psicólogo. Sí, es que mira, leí un libro donde dice que si sueñas que se te caen los dientes vas a tener un chingo de dinero. Y es como, ok, cuidado justamente con lo que dices, ¿no? Con lo que conocemos como en esta parte de lo popular y de lo que realmente representa y lo que implica una formación para poder hacer un análisis correcto. Por ejemplo, creo que, salvo que me equivoque, me corriges si es correcto de que yo no estoy equivocado, una apreciación extraña, pero nosotros no, los psicólogos como tal, por ejemplo, en esta parte de la clínica, no dan consejos ni dan sugerencias, ¿no? Porque al final de cuentas el trabajo tiene una perspectiva distinta y eso es importante, ¿no? Como saber hacer esa parte de este encuadre, de este marcaje, de este conocimiento, ¿no? Ya lo veíamos ahorita, por ejemplo, con el análisis de trabajar con una persona adicta, de trabajar con parejas, que tocaste el tema ahorita como de quién es el tóxico y esta funcionalidad entonces de lo displacentero, ¿no? De aquello que causa ese malestar, mejor dicho, ¿no? De la cuestión individual. Yo te preguntaría, en este caso, por así decirlo, cuando hablamos de algo displacentero, ¿cómo la gente, cómo el que quisiera ser psicólogo, ¿no? Debería de entrarse no solamente al conocimiento sino también a la práctica? ¿Qué recomendación, por ejemplo, podrías dar? Mira, como me perdí en tu pregunta, la pregunta es, ¿qué le recomiendas a la gente que va a estudiar psicología? Ya, es que me perdí entre lo placentero y todo eso. Disculpa, soy disperso. Sí, no, TDAH, no, es cierto. No se voltea. Sí, o sea, ¿qué le recomiendas, por ejemplo, a la gente en ese sentido? Que si yo quiero estudiar psicología, pero que tiene este bagaje un poco reducido o muy descontextualizado lo que conoce sobre la psicología, ¿qué aproximación podría hacer a través de una recomendación? Digo que ahorita no es un espacio terapéutico, por lo cual es una entrevista y es más válido. Sí, ¿no? Porque esas sí son recomendaciones válidas. Primero, pregunta. A ver, me interesa la psicología. ¿Qué sé de la psicología? Bueno, lo que sé de psicología... Lo que te has parado en terapia y ahora resulta... ¿Qué es lo que sé de psicología? Criminal Minds, ¿no? Exacto. Sherlock Holmes, CSI. Dice mi amiga que doy los mejores consejos. Doy los mejores consejos. Dicen que sé escuchar, ¿no? Exacto. Y leí... Quiero salvar al mundo. Y leí a Paulo Coelho, ¿no? Eso es todo lo que sé de psicología. Exacto. Bueno, googlea. Gracias a Dios, hoy día tenemos esta maravillosa herramienta que es el internet. Y podemos buscar concretamente, pero si sabemos cómo buscarlo o no, pues... ¿cuáles son los ámbitos de trabajo de un psicólogo?
¿no? Y poder empezar a revisar. Ahí nos va a salir los principales exponentes. Bueno, ¿quién fue Freud? ¿Quién fue Wundt? ¿Quién fue Jean Piaget? Bueno, Jean Piaget no fue psicólogo, pero tiene aportaciones. Epistemólogo, pero epistemólogo. Aportaciones muy importantes. Sí, son teóricos que son fundamentales dentro de la psicología educativa, la psicología social, por ejemplo, Lev Vygotsky, ¿no? Que sus teorías que sirven para entender el proceso enseñanza-aprendizaje, pero también las empleamos para comprender cómo se desarrolla individuos, etcétera. Tronco común. Bueno, la otra. Párense en terapia. No importa dónde vivas, estoy seguro que conoces como mínimo un psicólogo. Tu maestro de psicología de la prepa. O debe de haber un consultorio chiquito donde viste que vives. El raro de la familia psicólogo. El raro de la familia psicólogo. Ya no estoy tan raro porque pues ya nada más pasé a las camisas hipsters, ¿no? Ya no lo tan, ¿no? Y preguntarles concretamente qué es eso de la psicología, ¿no? Para empezar a tener estas un poquito de aproximaciones un poquito más fiables y no quedar nada más con que el psicólogo da consejos, trabaja con locos, porque hay una gama de cosas que podemos realizar. Exacto. Ámbitos de trabajo, o sea, hay psicólogos trabajando en empresas, en recursos humanos, en diseño de programas, hay psicólogos deportivos, hay psicólogos del deporte. Es tan padre el psicólogo del deporte porque te ayuda a lidiar con esas problemáticas que no es tu capacidad física, sino es tus límites. Cómo se inhibe el rendimiento físico a través de la sobrecarga mental. ¿Ven? Y en todo eso puede trabajar el psicólogo, ¿no? Por ejemplo, para, no sé, evaluar proyectos, etcétera, ¿no? Es bien interesante. En los ámbitos periodísticos, el psicólogo tiene una amplitud de lugares en los cuales insertarse muy variado. ¿Cuál es el consejo? Primero, investiga, lee y pregunta. O sea, acércate a la gente que está en ese lugar, ¿no? Que sabe y que a lo mejor lo está ejerciendo, ¿no? Qué interesante. Y la otra, acércate a terapia. Porque no es malo, no es que estés loco. Todos en algún momento de nuestra vida hemos atravesado por situaciones que quizá ahorita en las distancias pues ni era tanto, pero en su momento nos afectaba. Múltiples razones y que en eso nos puede apoyar un psicólogo. Habrá distintos enfoques. Sí, ¿no? Y al final te vas a acercar. Te vas a acercar, ¿no? Al final de cuentas, tú decides con quién te acercas. O sea, por ejemplo, esa recomendación de ir a terapia es como, ok, a lo mejor tú tienes la construcción de que el psicólogo es el psicólogo clínico, ¿no? Y a lo mejor lo reduces a eso, ¿no? Como que crees que el psicólogo en sí es puramente un psicólogo clínico. Acércate a terapia. Porque al final de cuentas, será una aproximación de ser un beneficiario de un servicio de salud mental de este tipo. Que a lo mejor pues puede ser que te guste o no te guste, puede ser que a lo mejor te quieras dedicar a eso, no, o a lo mejor nada más lo necesitabas, ¿no? Pero te va a dar una aproximación también a ese sentido. Hay psicólogos como ese en el trabajo, ¿no? Y no significa que todos los psicólogos que estén en las empresas van a dar terapia, ¿no? Hacen hacen muchas cosas de tipo más de manejo de estrés, de llevar condiciones pues sí, ¿no? Como de sobrecarga, sintomatología desbordante como lo puede ser el moving, el cutting, perdón, el moving, es que psicólogos burnout, sí, no me equivoqué. ¿Con qué godines trabajas? El acoso laboral, etcétera, el estrés. Entonces, pues claro. Porque como orientadores vocacionales también hay psicólogos. Por ejemplo, la parte de la orientación vocacional también. Desde la evaluación de la salud mental, porque como que esto es el marco común, ¿no? Sí. Eso es lo que le podemos regalar a la gente. El marco común de la psicología, independientemente de las áreas en las que nos desarrollamos en el pregrado, es salud mental. Salud mental. En la clínica es sobre todo esta cuestión del malestar, en esta introyección, en este trabajo del desarrollo de la vida. La cuestión social también tiene que ver con una cuestión, si me equivoco me corriges, también como de este trabajo de salud mental, del malestar, del análisis, del estudio, del reconocer de dónde viene ciertas cosas y también cómo se han desarrollado a través de la parte histórica, antropológica, muchas más herramientas del sujeto o condiciones de vida, etcétera, ¿no? En la educativa es igual. La educación con la salud mental, es decir, no solamente se trata de una enseñanza con a lo mejor la confusión con el pedagogo, ¿no? Como de estrategias de enseñanza-aprendizaje.
No, la psicología educativa analiza este tipo de problemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo el diagnóstico, la intervención de dislexia, de alexia, de problemas, por ejemplo, de escritura, etcétera, y que no tiene que ver con construir directamente a lo mejor las estrategias, sino de intervenir desde un diagnóstico, ¿no? Pero siempre es desde este grado de la vivencia. Por ejemplo, los pedagogos pueden desarrollarse, los normalistas pueden desarrollarse en la cuestión de la estrategia, en la cuestión del contenido, la cuestión del fracaso, de la deserción escolar, etcétera. Pero siempre es el marco común, ¿no? Esta parte de no olvidar que es, independientemente del área, es basado en la cuestión de la salud mental, ¿no? De la búsqueda de este reconocimiento hasta cierto punto, ¿no? Por empezar con el diagnóstico. Y pues bueno, yo desde mi perspectiva, ya que aquí nos hablaron de que dónde se trabaja el psicólogo educativo. Me retiro, muchas gracias. Ahí acabas la entrevista. Ahí cierras cuando te vayas. Yo como psicólogo social trabajo con grupos humanos. No voy a intentar dar una definición. De hecho, es una área de psicología muy padre. Hay un autor, ahorita no recuerdo el nombre, que dice: hay tantas psicologías sociales como psicólogos sociales existen. Porque justamente es donde colocamos el enfoque, hacia qué va más dirigido a nuestro trabajo, nuestros intereses. Pero si tuviera que decir con qué trabajo, con grupos humanos. Por su salud, enfermedad, con grupos humanos. Exacto. Que va desde una parroquia, una escuela, una comunidad, un barrio, y con procesos que tienen que ver con cómo nos afecta o cómo nos producimos a través de este contacto con nosotros. Procesos como memoria, como identidad, como cohesión, llevarse bien, ¿no? Básico. Cómo entender cómo esos grupos enferman o mantienen saludables a sus integrantes, si pudiera mencionarlo. Lo dijiste bien, ¿no? El enfoque salud-enfermedad, se me había olvidado eso. Justamente ese es el distintivo de la práctica psicológica, ¿no? El trabajo del enfoque de la salud de enfermedad en los diferentes campos. Me gustaría que nos platicaras concreto, vamos a decirlo, no quiero que me expliques tu currículum, pero sí, porque también no quiero fui mesero, hacer esto muy amplio. Manejaba un Volkswagen por Reforma. Trabajé vendiendo Bonais, no. Tu currículum académico, profesional, en el campo de la psicología, no que nos digas tu CV, pero sí, por ejemplo, experiencias concretas de intervención, ¿no? Desde esta parte, o sea, ¿dónde has trabajado? ¿Qué hacías en ese lugar? ¿Cómo intervenías? También lo que tú consideres importante o relevante aportar para el público. Voy a abreviarlo muy simple. Yo siempre he trabajado con poblaciones vulnerables. He trabajado en zonas rurales como educador. Curiosamente, educación o psicología, no directamente, porque eso fue antes de que empezara a estudiar, pero a partir de ahí descubrí cómo trabajar con poblaciones vulnerables. Era algo que a mí me gustaba bastante. He trabajado con adictos en el área técnica, no propiamente en el área terapéutica, sino haciendo acompañamiento. Es hacer esta escucha constante con el sujeto para ir hilvanando esas huellas que han generado su problemática, y apoyarlo en su proceso de mejora, ¿no? De dejar, sí. De llegar a la sobriedad. Como técnico en adicciones, he trabajado también como cuidador en una casa hogar, y eso es bien interesante porque eso ya fue como profesional, y uno dijera, bueno, como cuidador, pues nada más la descripción del currículum era que hagan, supervisar que realicen sus actividades, ¿no? Y que todo esté fine. Y es como de, no, aquí hay mucho que hacer. Y que iba más allá. El psicólogo clínico, por ejemplo, se limitaba a un trabajo terapéutico, y no lo estoy haciendo menos, pero es ahí donde está su foco. Sí, porque justamente, ¿no? Está colocado para trabajar. Y el mío era en extenso, ¿no? Desde que yo estaba ahí colocado, porque había muchas cosas que sucedían en la cotidianidad que eran áreas de oportunidad para apoyarlos, para estructurarlos, y realizar también este acompañamiento. Y fue un ejercicio muy padre porque, era netamente un acompañamiento psicosocial. Porque era con la reestructuración de los sujetos en ambientes que para algunos otros terapeutas pudieran ser atípicos, porque requieren el diván o requieren el espacio clínico. No, yo trabajo ahí donde se producen los sentidos de la vida diaria. Y me acordé de algo de tu CV que quiero nada más hacer como la anotación, porque hablaste, por ejemplo, del acompañamiento en adicciones, como en el sentido de a lo mejor los que son un poco más grandes o tenemos esa conciencia de que son normalmente más adultos. Trabajaste en casa hogar con pues más infantes.
pero también trabaja la cuestión de los riesgos psicosociales en la parte de los adolescentes, Sí. ¿no? Y justamente hace no mucho hiciste este taller, ¿no? Hicimos un taller en la Rusia, ¿no? Hicimos un taller. Trabajaste con Kaite. Es mi entrevista. No, no es cierto. Pero sí, es esta cuestión, por ejemplo, del trabajo de intervenir dentro de, ¿no? Por ejemplo, los factores de riesgo psicosociales con adolescentes. No solamente es como en una institución de manera ya de función de puesto, sino también cuando nace o cuando brota esta necesidad y entonces se puede generar estos grupos para poder hacer esta cohesión, ¿no? Para poder trabajar desde esta posición. Sí, y es que aparte, además a mí me gusta mucho trabajar estas intervenciones un poquito, muy bastante lúdicas. O sea, ahí donde se produce, aquí donde decía Silvia Luchansky, ¿no? La clínica es ahí donde se produce, no se limita a un espacio destinado a ello, sino ahí donde surge esa duda, ahí se puede trabajar. Claro, encuadrado, claro. Sí, o sea, como psicólogo social no dejas de ser psicólogo, ¿no? O Sí. sea, entonces en este juego del enfoque salud-enfermedad. Entonces un psicólogo social, por ejemplo, en tu experiencia, en tu formación, campos de intervención son, por ejemplo, a nivel institucional, ¿no? Poder trabajar con estos grupos, ya sea, por ejemplo, casas hogares, ya sea, por ejemplo, centros de rehabilitación contra adicciones. Pandillas, por ejemplo, este tipo de, sí, es en serio. de instituciones no de este tipo, sino otro tipo de grupos de no construcciones, institucionalizados. exactamente. Y entonces trabajar, por ejemplo, esta parte de las pandillas, Organización comunitaria. la cuestión incluso de lo que decías, ¿no? Como esta parte de los valores o este tipo de estructura, ¿no? Transversal, pero muy interesante. Empoderamiento comunitario. Y no me entienden, el empoderamiento comunitario es reconocer que un grupo particular, no todos los grupos son comunidades, pero que un grupo particular reconozca sus capacidades, sus potencialidades y se haga cargo de las cosas que lo atraviesan y que lo afectan, ¿no? Y eso es una parte muy bonita. Ok, fíjate, por ejemplo, esa es otra cosa, ¿no? Que no sabía. Que no sabía. Tantos años de amistad y bueno, eso nos lo debemos para platicar en otro momento, pero, o sea, todos estos campos, institucional, organizacional, o sea, en ese sentido creo que hay una amplia gama de lugares en donde se puede intervenir desde la psicología social y no atravesando por a lo mejor el afectar, o no sé si decirlo afectar, pero el empezar a intervenir ya en otras áreas distintas, ¿no? Entonces, creo que es importante reconocer estas diferenciaciones. Aquí tenemos al experto, pues es psicólogo social, ha trabajado, tiene la trayectoria en esta cuestión de la intervención desde su carrera y pues obviamente creo que es importante, ¿no? Algo con lo que te gustaría terminar este asunto, porque prácticamente lo que hicimos fue hablar de la psicología en general, decir que hay diferentes cosas, pero nada más como mención y nos enfocamos en lo social. Entonces, el video de hoy es meramente de lo social. ¿Con qué te gustaría cerrar? Me gustaría cerrar con Y cierras con la llave porque no vuela. Es cierto. Me gustaría decir que, pues bueno, acérquense a estos contenidos. La verdad es que trasciendan un poquito más allá del conocimiento común de, es el significado del sueño, así es con los locos. No. La psicología es un tema muy amplio. Si les interesa estudiarlo, acérquense. Es una disciplina muy noble que requiere compromiso, que requiere personas capacitadas, porque contrario a lo que se piensa, nuestro contexto, nuestra sociedad, nuestra realidad hoy exige muchísimo de profesionales en el área tanto de la salud como de la parte social, trabajadores sociales, psicólogos, porque los enfermeros también tienen bastante formación en psicología y en el acompañamiento, porque son tiempos complicados que exigen cosas de nosotros. Entonces pregunten si les llama la atención, acérquense, si quieren estudiar esto, pues primero documentense y van a ver cómo hay algo que puede satisfacer sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, decir, a mí me gusta toda esta parte, pero la parte del proceso educativo, ¿no? El problema de cómo las emociones afectan o la parte de la psicología del deporte, cómo potencializar, cómo apoyar, también está ahí. Hay muchísimas ramas, o directamente psicología general, ¿no? Sí, no, yo creo que por ejemplo, ahorita justamente se está grabando esto, estamos en un proceso de olas de pandemia, ya no sé cuántas olas van y tampoco me interesa, pero por ejemplo, podrías hacer un taller desde la parte o un curso o algo para intervenir, por ejemplo, con las personas que tienen esta cuestión a lo mejor de lo que les violentó la pandemia o lo que dejaron de hacer. Pero sí, por supuesto.
E incluso los que han sido afectados ni siquiera se han dado cuenta que han sido afectados. Porque se puede trabajar no desde la parte clínica, pero sí desde la parte social. Somos un grupo. Y como sociedad también nos afectan las noticias, nos afectan lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Todo eso nos afecta y puede intervenir. Claro que por supuesto que sí. ¿Para cuándo? Es más, de una vez. Le ponemos fecha para el siguiente video. Si les gustó esto, creo que fue como algo así, pues interesante, fue algo fluidón, fue algo que realmente no teníamos estructurado. No lo tienen que saber. No lo tienen por qué saber, pero a mí me encanta regar el chisme de esta manera. Y pues bueno, creo que justamente se tocaron ciertos puntos interesantes. Si quieren más videos de estos, por ejemplo, de otras áreas, a lo mejor de la educativa, de la clínica, de la forense, del deporte, etcétera, pues pónganlo ahí, ¿no? Abajo en donde se pueden poner los arquitectura, calistenia, ¿no? pues el cuerpo no me da mucho para la calistenia, pero pues regálenme unos 6 meses. Todo se puede, amigo, todo se puede. Entonces, si quieren algo así como que del área de esta parte de la psicología y de las diferentes áreas y demás, de esta manera, pues un poquito entretenida, ¿no? Creo que también es romper un poquito con esta condición como rígida o inflexible que manejan otras personas que nos conocen esto, no son profesionales como nosotros, ¿no? Y esas. Pero, pues creo que por hoy, Nick, ¿hemos cumplido con el objetivo? Hemos cumplido. Ustedes díganos si cumplimos con el objetivo. Si tienen más dudas, preguntas, pueden contactarnos. Y pues nada, nos vemos.